¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a ver qué sucedió el día de, bueno, más bien esta semana en el mercado de oro. La verdad tuvimos una semana muy buena, literalmente agarramos casi todas las operaciones, tuvimos dos stop loss esta semana y uno, dos y tres TPs. Entonces, la verdad, pues casi una operación por día. No quise ahora sí que hacer tantas operaciones, ya que realmente ahora sí que en mi operativa y por plan de trading también, empresas de fondo y todo eso, pues no necesito hacer también más, ya que las operaciones que tomo pues tienen un buen riesgo-beneficio. Entonces pues de momento ha estado bien, se comportó de muy buena la semana, incluso se dio un movimiento que realmente no esperaba que se diera durante esta semana, pero literalmente tuvimos todo, así como se los había mencionado en el video pasado del análisis semanal. Entonces solamente tuvimos como que cierta variación, pero finalmente cumplió con lo que tenía pues previsto. Entonces, bueno, para no entrar ya más en tantos detalles, vamos a verlo gráficamente y explicarles un poquito de cuáles fueron mis operaciones, dónde yo entré, cuáles fueron mis stop loss y todo esto para que ustedes también vayan estudiando un poquito más esto y pueda ayudarles a pues que tengan pues algo se pueden llevar, ¿no? O sea, pueden tener una mejor narrativa de lo que está sucediendo y todo eso. Entonces, pues bueno, vamos al gráfico. Y entonces, bueno, como ustedes bien saben, pues yo opero el gráfico de oro y obviamente les he estado mostrando pues cómo se ha estado comportando las últimas semanas, ¿no? Entonces yo dejé igual como la vez pasada este gráfico ya marcado, en el cual yo les había dicho que como tal yo veía, bueno, el mercado cuando yo les mandé o subí el video, el mercado se encontraba justamente, el mercado estaba, esto fue del lunes, el mercado nos abrió aquí, en este justamente como este espacio que se generó el día domingo. Lo que fue el día domingo para el lunes fue un día donde se puede decir que fue inoperativo, ya que hubo días feriados. Entonces realmente, bueno, días feriados o fue días festivos en los mercados europeos, incluso en el mercado estadounidense. Entonces el único movimiento relevante que tuvimos fue esta apertura de aquí a acá, que se mantuvo ahora sí que así abrió Asia y finalmente se mantuvo ahí durante todas las demás sesiones y pues periodo de Asia, ¿no? Entonces realmente me di cuenta que bueno, yo les había mandado que el mercado podía generar una liquidez de esta manera, ¿no? O sea, que generara esto, a lo mejor podía inducir y que podía generar esta caída, ¿no? Justamente como pues lo tengo aquí marcado. Aquí tuvimos una cierta variación, pero yo les dije que seguía manteniendo dependiendo. Por eso es importante que estén en mis grupos de WhatsApp, porque ahí yo les digo si hay algún cambio o si hay alguna perspectiva. De momento, cuando nos había generado este rompimiento, yo creía que ya nuestro análisis igual y semanal ya se había invalidado, debido a que dije, ok, posiblemente quieran tomar este punto y si lo toman, pues a lo mejor necesitaríamos ver que un poquito el mercado se desarrolle un poco más para nosotros podernos posicionar dentro de él. Pero, ¿qué fue lo que pasó al final? El mercado se mantuvo dentro de esta área totalmente extrema. Entonces, nosotros vamos a tener justamente esta como liquidez que se las adjunté, bueno, que la dibujé más bien aquí. Y también vamos a poder tener como que cierta liquidez de manera pues lateral. Si nosotros nos damos cuenta, aquí el mercado más que nada, como en su momento el mercado ahora sí que estaba como que ahí, estaba ahí, yo por eso la veía como de esa manera, que fuera a respetar esta parte de la train line. Pero finalmente el mercado, si no, más que nada se mantuvo un poquito más lateral, un poquito como que más lateral, podríamos decirlo, pero no al 100%, o sea, como tal, no, en una acumulación entre como que canal o lateralizada. Entonces, por eso es importante este tipo de narrativas y es como yo les digo, yo no puedo predecir al 100% qué es lo que vaya a suceder en el mercado. ¿Por qué? Porque justamente yo puedo decir es que este es un canal, pero bueno, finalmente
no lo va, posiblemente a lo mejor no respete el canal, pero se siga acumulando y todo esto. Es por eso que les digo que mi estrategia no está el predecir, sino el reaccionar a lo que vamos viendo y nos va formando. Claro, podemos dar como una cierta narrativa de qué puede suceder, así como se las había, ahora sí que lo teníamos, y finalmente sí cumplió. Yo, como les dije, que esta zona posiblemente el mercado se podía frenar o bien que se la iba a llevar, debido a que ya la había tocado, era una zona de 1 hora. Y donde les dije que el mercado posiblemente podía reaccionar después de que cayera fuerte, así como aquí lo hizo. Después de que cayera fuerte, podíamos tener ahora sí que este tipo de retroceso mínimamente a tomar estos saltos. Y fue exactamente lo que sucedió. Entonces, lo único que quiero que aquí ahora sí que pongan atención es cómo yo finalmente estuve viendo el mercado y qué operaciones pues igual nosotros logramos tener. Entonces, bueno, entendiendo y viendo que ya ahora sí que el mercado aquí ya se comportó de esta manera, pues nosotros podemos ahora sí, bueno, voy a borrar un poquito los dibujos para que ustedes puedan ver qué operaciones yo tuve y y obviamente pues vean el beneficio que hubieran podido tener si le hubieran dado ese seguimiento, ¿no? Como les digo, es importante que estén en mis grupos para yo poder, o bueno, para poderle dar ese seguimiento, ¿no? Entonces, bueno, sí bueno, voy a trazar en otro gráfico, a ver, no, en este. Entonces, en su momento, bueno, vean cómo en el otro hay un gap y en este pues finalmente sí tenemos mecha, ¿no? Entonces, en su momento yo estaba viendo esto, en su momento, ¿no? Que el mercado estaba generando una liquidez. Realmente no era tan bueno verlo así de esta manera porque finalmente nosotros necesitamos detectar que los canales que se formen sean como más precisos. Entonces aquí, ahora sí que toda esta parte ya estaba como que fuera de eso. Entonces, bueno, finalmente yo lo englobé de esa manera, pero si nosotros hubiéramos a lo mejor podido notar, a lo mejor acá teníamos un canal pues mejor, ¿no? Un canal un poquito mejor. Y obviamente, como les dije, siempre hay que identificar ese empuje más grande. Entonces, bueno, ahorita voy a borrar esto y para explicarles desde dónde vamos y cómo fui yo teniendo esas operaciones. Como les dije, tenemos que identificar siempre dónde se encuentra el empuje principal. ¿Qué quiero decir con el empuje? Como que mi estructura mayor, o sea, de dónde vengo. Y sí, claramente, como se los había explicado, yo tenía, por ejemplo, el mercado de aquí, que se generó este movimiento, después aquí fue el rompimiento, generó este siguiente alto, más bajo que el anterior, o sea, que este de acá, y posteriormente generó esto, que sería pues el movimiento más grande. Obviamente sí, esta área era de relevancia hasta cierto punto. De momento no, la verdad ya por donde llegó el precio y todo eso, ahorita esto no lo voy a tocar en este video, sino en el siguiente video que suba el día domingo o el día lunes para la dirección de la próxima semana. Pero de momento hasta aquí el mercado hubiera podido tener cierto retroceso. Ahorita realmente esta zona ya yo la estaría de cierta parte invalidando por esa caída que tuvo. Como les dije, va a haber puntos donde sí vamos a darle seguimiento porque el mercado puede llegar ahí, pero también va a haber momentos en los cuales ya esas zonas, al momento de que toquen otras zonas, estas zonas se convierten en lo que vienen siendo el Smart Money Trap. Entonces realmente de momento esta zona sí sería de mucha relevancia para ver si el mercado podría reaccionar. Pero como les digo, yo no puedo predecir cómo vaya a llegar. ¿Cómo podría validar ahí? Pues dependiendo cómo llegue, si tengo liquidez bajista, qué me tome, dónde va reaccionando y todo ese tipo de cosas. Que pues de momento era, o sea, para entrar en el contexto que ahorita le estoy explicando, yo me encontraba aquí y obviamente este había sido un alto y este el nuevo bajo, ¿no? Entonces realmente pues verlo hasta acá sí era potencial, pero realmente de momento en esos días ya no lo veía que fuera a regresar. ¿Por qué? Porque ya se acercaba el cierre de, obviamente bueno, esta semana es su cierre y el cierre del mes. Entonces realmente yo dije no creo que vaya a regresar. Entonces esa era una. Entonces para el día domingo, como yo les había puesto, teníamos dos zonas.
Porque yo ya había invalidado o veía esa liquidez que a lo mejor podía el mercado continuar bajista o que pudiera reaccionar en este primer punto que creo que bueno, sí, que había dejado. Realmente porque dije, ok, genera inducement y el mercado puede dar esa continuación. ¿Por qué? Porque aquí había pues esa liquidez de ahí. Entonces yo por eso veía que el mercado podía retroceder. Pero como les dije, hay que determinar el empuje más grande. Y nuestro empuje más grande era ahora sí que de aquí, de ese punto rojo, a hasta acá. Entonces realmente todo lo que tuvimos aquí dentro finalmente formó liquidez. Yo me posicioné en una primera compra. Bueno, este era como el objeto, ahora sí que la zona ahora sí que sí, la zona o mi empuje como que más relevante. Entonces yo tenía esa visión de que dije, ok, si el mercado ya me rompió aquí, entonces realmente ya no lo veía que aquí pudiera generar esa reacción. Entonces ahí me hizo como que durar un poco, pero dije, bueno, ¿cómo lo voy a confirmar hasta que me rompa este punto? Entonces yo esperaba que finalmente, como ese día fue festivo, y aquí voy a bajar a una hora, yo esperaba cierto retroceso del mercado que realmente no tuvo. Y yo me posicioné al siguiente día, que fue al siguiente día, vamos a ver dónde abrió Asia. Sí, aquí estaba. Entonces yo como vi esta formación de que dije, ahora sí que internamente dije, ok, este fue como que bajo, alto, bajo. Y dije, bueno, no estaría mal haber tomado esta posición de esta manera, ¿no? Yo la agarré ahora sí que en la apertura, literal, casi en la apertura. No, la agarré creo que... No, sí, ya la agarré un poquito más arriba. Sí, porque yo la agarré justo en la apertura. Y dije, ok, dije, si el mercado quisiera romper esa área, ahí la agarré. Dije, mínimamente podría ir aquí. Entonces dije, bueno, 1.3 pues rentable. La verdad, yo me quedé con esa narrativa del día de que el mercado estaba pues haciendo, ahora sí que, o sea que ya iba a romper este punto. Y dije, bueno, en cierta parte, incluso en mi grupo yo les dije, posiblemente el mercado quiera romper el alto. ¿Por qué yo lo veía que el mercado quería romper alto? Porque realmente yo aquí ya no estaba validando justamente esta área. Yo ya la estaba validando de que ya se la iba a llevar por todo lo que ya tenía y como que el mercado no nos había generado, podríamos decir, ese voz de relevancia. Entonces dije, bueno, si no lo ha generado, pues me voy a ir con esa parte. ¿Y qué pasó? Que si en la apertura tuvimos al menos las dos, bueno, sí, la primera hora nos hizo, bueno, el mercado abre a las 4, sí, casi las dos primeras horas, el mercado sí nos generó cierta reacción, pero nos terminó rompiendo. Y aquí yo me llevé este primer stop de esta área. Entonces dije, si yo veo estructuras más pequeñas, y esto me pasó porque literal me quedé así en 30 minutos y ya no vi más. Pero si yo esto lo hubiera posiblemente haber visto en temporalidad más pequeña, aquí yo hubiera podido determinar un movimiento que es muy repetitivo y que esto finalmente me había tomado esta liquidez de acá ligeramente, muy ligeramente la había tomado y el mercado, pum, no tocó ni tampoco mi extremo. O sea, sí estuvo, ahora sí que fue una entrada muy sniper. Realmente las únicas personas literalmente que se habrán posicionado eran las que, una de dos, o se habían posicionado literalmente desde aquí, cuando es que incluso ni en 30 minutos tocó esa área. O sea, solamente personas que posiblemente le hayan visto, no sé, una hora, vamos a ver. Sí, una hora, yo creería, una hora de los traders de Smart Money que se habrán posicionado y solamente poniendo un stop de esta manera. Realmente solamente ese tipo de personas creo que lo pudieron ahí agarrar, porque la verdad con ese mechazo y sin confirmación dudo que personas hubieran podido agarrar esa operativa. Entonces ahí de esa manera hubiera sido un buen trade, que hubiera sido casi un beneficio 1 a 7.69, entonces hubiera sido un buen trade. Yo pues bueno, finalmente me comí ese stop, pero ¿qué pasó con esa? Ahora sí que al momento de que determiné esto, pues justamente dije, ok, si el mercado
cuando me tomó este punto, reanalicé y bajé temporalidades y me di cuenta. Entonces dije, no, esto sí va a ir para abajo. Y ya como dije, ok, si esto va a ir para abajo, entonces ¿dónde sería posibles puntos donde se pueda frenar? Y aquí viene parte de los imbalances, que es igual determinar esas áreas donde el mercado puede frenarse. Esto obviamente ya era un Smart Money Trap y también acá era un Smart Money Trap, que eran las zonas, las dos zonas que me puedes decir, ok, es que esta no tiene imbalance, bueno, en una hora, pero si lo vemos en una temporada más pequeña, sí hay un imbalance. Entonces, bueno, ahorita vamos a ir para allá. Entonces yo determiné que, ok, entonces el mercado sí validó esta área y simplemente indujo ahora sí que más compradores, y en todas estas áreas va a inducir más compradores. ¿A dónde podríamos haber apuntado? Pues mínimamente a esta área. Ok, entonces, ¿qué fue lo que hice? Obviamente este fue mi voz de relevancia. Mi voz de relevancia, y lo único que hice fue bajar temporalidades. Al momento de que yo vi que el mercado cayó con fuerza y me terminó sacando, yo la verdad me esperé, dije a ver si me hace como un tipo retroceso en esta área para ver si lo puedo pues vender más arriba, ¿no? Cuando vi que el mercado aquí se frenó y volvió a caer, entonces yo aquí tomé la decisión de que dije, ok, voy a bajar a 5 minutos y me voy a ir por esa continuación. Entonces finalmente yo entré en el mercado justamente en esta área. En esta área con un stop de 100 pips en esa área. Y finalmente tomé esta operación, la dejé corriendo. La dejé corriendo y yo me terminé saliendo justamente aquí. Fue una operación 1-3, realmente, bueno, creo que un poquito menos, me terminé saliendo como por ahí. Por el hecho de que dije, ok, vaya, va a tocar no, perdón, me confundí. Yo me terminé saliendo, sí me terminé saliendo acá, más o menos, porque justamente yo cuando cerré, el mercado se encontraba aquí y me terminó dando esta reacción. Sí, ya me acordé. Ahí está. Entonces yo cerré más o menos como por ahí por mercado. Fue una operación casi 1-5. Entonces pues bueno, fue literalmente buena. Pero sí, yo me terminé saliendo por aquí porque yo esperaba que Nueva York me rompiera. Y sí, lo terminó cerrando en Nueva York. Y justamente me salí en cierta manera bien. Pero pues bueno, me hubiera podido dar ese ¿qué? Casi unos 6.68, que hubiera estado pues mejor, ¿verdad? Pero pues bueno, finalmente no pasa nada. Ahí pues fue un trade bueno. Y bueno, hasta ahí esa fue la operación del día martes. Sí, bueno, sí, lunes en Asia. Entonces bueno, ahí ya llevamos una operación en stop y una operación que se me fue take profit durante ese día operativo. Al siguiente día que tuvimos, y yo justamente determiné, yo siempre, una vez de que determino mis zonas, siempre veo que siempre veo que hacia dónde puede retroceder el precio. Porque yo siempre, por ejemplo, si estoy vendiendo, me gustaría meterme en las zonas pues más óptimas de venta, ¿no? Entonces de aquí que determiné. Entonces como tal, mi sesión fue ahora sí que de aquí, de este punto. Bueno, lo voy a marcar con puntitos para no meter tanta línea. Fue de aquí a acá. Ese fue mi día. Entonces yo por lo regular siempre trato de sacar un 50% de esa área para ver dónde podría, si el mercado quisiera caer un poquito más, trato de ver dónde sería. Yo por arriba del 50 me gusta buscar, en este caso, ventas, y por debajo de un 50 pues obviamente me gusta buscar esta parte de las compras para yo tener un mejor riesgo-beneficio. Entonces cuando el mercado, yo por lo regular pues opero hacia, entonces a mí me interesaba esta área, ¿no? O sea, todo lo que estaba por encima, porque yo prefiero irme, como les he dicho, en la ola que meterme en contra de la ola. ¿Por qué? Porque tengo un mejor nivel de beneficio en RR, tengo una dirección que me está indicando hacia dónde puedo moverme, y eso pues te da como que más confirmación a tus entradas. Entonces el detalle de esto, luego hacerlo, es cuando el mercado justamente consolida un poco. Entonces ahí te tienes que estar moviendo conforme el mercado. Ok, si en este caso teníamos este empuje,
nosotros podíamos determinar que como tal todas las zonas de por acá arriba eran relevantes para bajar. Y aquí nos podemos mover pues en temporalidades más chiquitas a zonas de imbalance, todos estos puntos, ¿no? Posibles. Entonces, bueno, yo ya me encontraba acá, para no hacer ahora sí que las hace más larga, yo ya me encontraba acá. Entonces dije, saqué ese 50% del día, dije, ok, por aquí yo puedo buscar cierta manera de que el mercado pues regrese. Pero obviamente eso no quiere decir de que yo hubiera invalidado esta área. Claramente esta era mi área extrema, pero no tenía un punto como tal decisional ni en 4 horas ni como tal en 1 hora. Entonces realmente que el mercado llegara hasta acá no lo veía posible porque yo veía intenciones bajistas que el mercado quería llegar acá. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Simplemente con este 50% traté de ver en 1 hora que tenía previo a la sesión. Entonces yo logré ver que aquí el mercado me formó como que esta liquidez. Esta liquidez en canal me fue de relevancia porque finalmente se acumuló. ¿Y a dónde el mercado fue? Vean cómo salió esta vela de inducción a la baja. Entonces dije, por lo regular, como este es un punto de engaño, el mercado va a generar cierta reacción. Y por lo regular tiende, como es un punto Smart Money que tiene imbalance, bueno, ahorita no lo vemos en 1 hora, pero si yo bajo a 30 minutos, ahí, bueno, creo que en 15 minutos era el imbalance que tenía. Sí, ahí está. Ahí está. Vean cómo el mercado finalmente reacciona. Y es mi vela como tal, o estas velas son las de inducción, fuera de esta liquidez que se había formado. Entonces yo dije, ok, como tal, aquí es mi 50%, pero ¿dónde serían las zonas donde el precio podría ir? Y aquí yo me empecé a ver, dije, ok, bueno, esta zona, y aquí fue donde vino, ¿dónde está pues ese empuje que yo tengo? Y como tal, mi empuje más pequeño era de aquí, que era esta área, a esta, en 15 minutos. Ahora, que se alineaba con el más o menos con el 50%. Ahora de aquí, ¿qué zonas eran relevantes para yo poder vender? Y entonces yo determiné una área por encima de ese 50% que dije, ok, esta área se ve bien para yo poderlo vender. Y que finalmente puede inducir a los compradores. Ahora, ¿qué otra área podría haber tenido? Y justamente fue aquí donde dije, bueno, en 15 minutos se ve bien, pero tengo que bajar temporalidad. ¿Por qué? Pues para ver ahora sí que una mejor área. Entonces, aquí fue donde yo vi y también detecté esta área de imbalance. Esta área donde había este imbalance. Y dije, ok, se mira bien. Vi que el mercado finalmente aquí generó como podríamos decir, este boss para inducir compradores, que es, bueno, no es un boss de relevancia, sino es un fake boss. Es un fake boss de relevancia y todavía el mercado nos generó esta toma. Ahora, aquí es importante por el hecho de que el mercado nuevamente, así como aquí tomó con fuerza esta parte, ahora sí que verde, finalmente vean cómo induce nuevamente las compras en esta área. ¿Sí? Entonces, al momento yo tenía 2 zonas y yo determiné como mi empuje más, bueno, obviamente mi empuje relevante es esta área. Entonces, como tal, este era un área decisional que sí el mercado hubiera podido reaccionar. Pero, como les digo, yo no dejé límite. Porque como veía que el 50% estaba más arriba, yo dije, bueno, no creo que vaya a respetar esa área. Entonces simplemente lo que hice fue esperar. Y si se dan cuenta, vean cómo estas velas en 5 minutos, literalmente, tuve que esperar porque literalmente se lo llevó. Entonces yo al momento de que vi esta subida y vi este rechazo del área, yo ahí justamente me posicioné en el rechazo y me cubrí por este alto. Dije, en dado caso que esta área me rompa, pues tengo una segunda oportunidad en la parte de acá arriba. Entonces este trade yo lo busqué aquí. ¿Por qué no lo... Si lo busqué aquí, sí, lo busqué aquí, a esta toma de liquidez. ¿Por qué yo ya no lo quise buscar más abajo? Porque bueno, como ustedes saben, yo estoy en empresas de fondeo y literalmente pues no le puedo hacer mucho RR a la empresa. Entonces realmente pues con esta operación pues estaba súper bien.
pero como tal obviamente mis objetivos pues más eran más bajistas, ¿no? O sea, como tal, ¿a dónde hubiera podido apuntar? Pues a esta, como mínimo, como este, y si no a la zona de una hora, que si no, la zona de una hora la tenía marcada en el gráfico que les había mandado, que era justamente esta área. No, perdón, si era esta área de una hora. Sí, perdón, es que era más pequeñito, era esta. Era esta justamente. Que les dije, esa zona podríamos tener alguna reacción. Entonces, bueno, vamos a regresar a lo que vienen siendo 15 minutos. Entonces yo tenía, obviamente como objetivo, y tomando esta operación, yo podía apuntar como objetivo, obviamente más, un poquito más largo, hubiera sido esta operación, o aquí a la mitigación de esta área, que hubiera sido un trade más o menos 1.7. Ahora, ¿por qué aquí? Porque obviamente aquí yo podía ver una reacción. Como te digo, yo puedo ver una reacción, más no sé si la vayan a dar. Por eso en estas áreas no hay que ponernos ningún límite, simplemente darle ese seguimiento, ¿no? Entonces obviamente mi zona más objetiva pues era este. Y obviamente la zona más segura era esta. Entonces esta fue la segunda operación de la semana. Esta operación de aquí, que finalmente nos terminó dando, pues bueno, nosotros cerramos aquí en esta toma, que fue 3.70. Entonces ahí determinamos esa siguiente área y el mercado terminó cayendo. Entonces hubo chavos que se posicionaron en este inducement de aquí justamente. Entonces ellos tomaron esa operación de esta manera y apuntaron a esta otra, a este siguiente objetivo. Fue muy bueno, incluso una operación que fue 1.9 estuvo súper bien. Entonces ahí nos encontramos el segundo día. Como tal yo no tomé esta, entonces la voy a borrar. Y ahí estamos. Al siguiente día, ¿qué sucedió? Que esto fue el día de justamente el miércoles. Yo, como le digo, nuevamente opero hacia y justamente hice exactamente lo mismo, determinar mi último empuje que yo tuve. Y obviamente el mercado como tal se había quedado justamente de aquí a acá. Ese fue mi siguiente como área o mi área más grande. Porque como digo, el mercado ya traía intenciones bajistas. Entonces dije, bueno, aquí posicionarme en compra si ya me tomó este punto de una hora, pues no creo que haya una reversión. Aún así, pues dije, bueno, en dado caso que regresa, si regresa, podría estar viendo obviamente estas áreas de acá. Y pues ahí sería una primera área. Pero como te digo, yo siempre determino más o menos dónde podría regresar el mercado. Saqué justamente nuevamente la herramienta del 50 y mira, justamente aquí se alineaba con un 50. Entonces dije, bueno, en este mercado ahorita podría intentar este tipo de operación. Entonces, porque no me ha roto y finalmente la intención es bajista. Entonces, bueno, una vez que yo ya determiné esas áreas, simplemente bajo temporalidades y vi, ok, ¿dónde está mi punto de 30 minutos? Porque yo sí utilizo 30 o 15 minutos. Entonces dije, ok, si mi movimiento más grande es de aquí, bueno, esto lo de acá arriba lo voy a borrar porque como tal no tenemos relevancia. Entonces es de aquí hasta acá. Este era mi movimiento como que más grande donde yo podía entender que el mercado podía llegar. Ahora, obviamente sí tenía zonas que podemos decir un decisional y un área extrema con imbalances donde el mercado hubiera podido llegar. Pero como te digo, no eran sus intenciones. Entonces dije, ok, ¿dónde es mi 50% y en dónde me encuentro del último movimiento? Dije, ok, estoy de aquí a acá. Entonces el mercado, aparte de ese movimiento más interno que tenía, ¿dónde estamos? Y estábamos de aquí hasta acá, justamente esa área donde coincidía con ese 50%. Entonces dije, ok, si el mercado quisiera, si el mercado quisiera dar ese momento ahí, pues es bueno. ¿Y por qué tomé esta operación? Porque justamente la semana antepasada aquí nos encontrábamos y fue exactamente lo mismo. Yo al momento de que me tomó este punto me dejé llevar de que el mercado quería ir acá. Y entonces yo me di cuenta justamente de que, ok, si yo ya estoy muy abajo, entonces por lo regular el mercado induce. Y mira, ve, si yo sacaba este último empuje, finalmente, ¿dónde me reaccionó el mercado? Nuevamente en esa área. Entonces dije, puedo tener algo similar en este punto. Simplemente saco
ahora obviamente tengo que bajar temporalidades para identificar nuestra liquidez más interna. Y aquí ahora sí vámonos con 5 minutos porque ya estamos en un mercado más cercano. Y yo fue esto lo que vi. Dije, ok, ahí es mi 50%, todo este es el movimiento. Y justamente vi donde el precio estaba frenado. Dije, ok, como tal, estaba ahí frenado el precio. Entonces dije, bueno, es una buena zona para buscar esas áreas. Entonces, ok, el mercado sube disparado. El mercado, obviamente aquí no tenemos una zona como tal de imbalance. Ni en un minuto. Dije, lo pongo en 5 porque no quiero así. Y dije, ok. Entonces, estaba justamente la apertura en zona. Entonces lo único que yo hice, dije, ok, no me ha roto, me voy a posicionar. Nada más esperé un rompimiento. Porque la liquidez donde estaba. Obviamente su zona de esta área, que yo veía posible donde fuera a reaccionar, era todo esto. Pero que yo lo determiné como un Smart Monitor. Porque te digo, sus intenciones eran bajistas. Entonces dije, ¿dónde está la más liquidez? Pues bueno, aquí obviamente tengo todo esto. Como tal, aquí en canal. Tenía todo esto. Y justamente yo determiné que esta había sido su inducción. Ahí. Entonces, ¿qué hice? Simplemente fue esperar. Dije, ok, si esta fue la inducción, ahora sí el mercado nos rompe, nos hace un primer rompimiento aquí. El boss. Y posteriormente ve el mercado justamente donde se frena en este punto para inducir compras. ¿Sí? Induce compras, perdón, es un Smart Money Trap. Induce compras y el mercado llega a nuestra área aquí con un S-Stop y buscamos. Yo esta operación la cerré igual aquí 1.4. Claramente esta operación la hubiera podido mantener, pero como ya nuevamente te menciono, yo por empresas de fondeo no la puedo mantener, pero literalmente esta operación era otro 1.8. Entonces, si tú estás en una cuenta normal, personal, así, hubieras podido tener estas posiciones, porque tú no importa si estás en una empresa de fondeo o no. Entonces, estas posiciones, teniendo esta narrativa de hacia dónde va el precio, si te das cuenta, nuestra dirección la marcó, ahora sí que la temporalidad más grande. Y simplemente te vas moviendo con objetivos. Entonces, si tú, supongamos, tenías esta operación desde acá, hubieras podido hacer, obviamente aguantándola y cobrándole parciales, hubieras podido tener estas 3 operaciones súper bonitas. Que hubiera podido ser de 1 a 16, casi 1 a 17, 1 a 13 y 1 a 8. Entonces, realmente aquí te das cuenta que el 1 a 17 y 1 a 13, pues sería como 1 a 30 y aquí 1 a 38. Claro, si le haces cobra de parciales, pues obviamente supongamos que se reduzca un 50% eso. Entonces, si fue 1 a 38 que hubieras tenido mínimamente un 10%, aquí hubieras podido hacer. Yo, como te digo, yo las operé corto y simplemente yo me fui de esta manera. Que tuve 1.4, 1.3 y 1.4 igual podríamos decir. Entonces fue 1.11 total de beneficio. Entonces aquí 1.11 menos, bueno, hasta el momento, porque después la operación, y aquí fue a mí, bueno, hasta aquí llegó y aquí nos hizo, justamente ya llegando a nuestra área, nos hizo ahora sí que una acción del precio, nos volvió a formar ese canal, este canal, y volvió a inducir vendedores, que al final se terminó frenando en esta área totalmente extrema. Yo realmente, pues ya esto ya sucedió, yo ya había hecho este operativa, estuve a nada de meter esta operación, pero dije, no, ya, o sea, ya pues ya hice 1.4, entonces pues no me sirve hacer un poco más de beneficio realmente, ¿no? O sea, obviamente sí me servía, pero no lo quise realmente hacer por el hecho de que se acercaba, o sea, no quería estar con el pendiente a veces de esto, ¿no? Entonces realmente aquí esta operación la confirmaron las temporalidades más pequeñas, porque como a lo que yo te estaba explicando de que hay que determinar nuestro empuje más grande y todo eso, realmente nuestro empuje más grande era de aquí hasta acá, bueno, más grande, pero estamos englobando 15 minutos. Entonces hubiera estado súper bien que el mercado nos hubiera hecho este rompimiento aquí
y que el mercado hubiera realmente regresado a una mitigación. Realmente esta operación también yo pensé que incluso podía tomar esto, pero finalmente no, el mercado sí indujo esta área y aquí se frenó. Entonces, si nosotros viéramos una acción del precio más pequeña aquí, obviamente nos hubiera podido dar esa entrada muy potencial en esta área en la sesión de Nueva York. Pero como yo digo, yo opero Asia, no opero Nueva York. Y finalmente aquí nos generó este rompimiento más grande y que fue la confirmación para compras. Pero bueno, aquí algo que viene y que ahora sí que era lo que te decía, yo no esperaba que el mercado nos generara ahora sí que esto que sucedió, esta subida, justamente esta semana. Realmente la hizo, pero bueno, finalmente es por eso de que yo también me salí aquí y yo pensé que el mercado iba a tener una consolidación en esta área o a formar ciertas estructuras, pero finalmente salió. Entonces el día de ayer, ya después de la configuración de que si te diste cuenta acertamos esa dirección bajista, entonces yo obviamente ya tenía, pues obviamente mi mercado ya estaba aquí. Y como te dije, el empuje de una hora era todo esto, al igual alineado con 4 horas. Y como te dije, nosotros tenemos que ir determinando esos, ahora sí que movimientos más grandes. Entonces, como de aquí hasta acá se generó este movimiento y aquí me rompió con fuerza el mercado, este fue mi voz. Este fue mi voz. Entonces, al momento de, ahora sí que el día de ayer en Asia, nuevamente, lo voy a poner en 30 porque en un momento no me aparece el indicador. Dije, ok, el mercado ya incluso se llevó esta área y me generó un voz, pero no tengo ese retroceso que por lo regular tenemos. Entonces dije, ¿hacia dónde podríamos estar apuntando? Y aquí yo lo que hice fue exactamente lo mismo. Saqué mi herramienta y dije, ok, como aquí fue lo del día pasado, dije, bueno, mínimamente puedo estar apuntando a este 50% para dar una guía. Pero ¿qué tengo cercano por mitigar o qué hay? Pues dije, bueno, está esta área que el mercado podría buscar. Y también obviamente en temporalidades más pequeñas. Como te digo, este es el 50% y yo no sé de que me meten el 50%, simplemente me ayuda a ver dónde podrían ser los puntos más cercanos donde el mercado podría reaccionar. Y dije, o mínimamente tomar este punto de aquí. Y me quedé con esto, de que dije, bueno, puedo buscarle un retroceso que finalmente a dónde me puede responder, pues justamente al extremo Smart Money. De que dije, ok, extremo Smart Money. Y espero ese Smart Money. Entonces yo me posicioné en el mercado al momento de que tocó este punto. Y puse mi stop loss aquí. Aquí le di 130 pips buscando esta operación. 1 a casi a 5. Y el mercado... no, perdón, lo estoy viendo mal. Yo me posicioné acá. Aquí en esta área. Después de que vi esta operación, yo me posicioné justamente aquí. Aquí. Pero no le di... Sí, le di creo que los 200 aquí sí de stop. Sí, le di los 200 porque justamente tenía un punto por mitigar más arriba. Entonces dije, sí, era esta operación así. Era casi un 1.3. Claramente pues sí era... Sí la tenía 1.3. Ahí está. Yo la vi de esta manera. En ese punto. Y aquí pues bueno, un error mío fue de que bueno, si no lo hubiera tomado aquí, pues lo hubiera podido agarrar en un mejor punto, esperando justamente el inducement y agarrándola de este punto al cierre, o sea, en este lo hubiera podido agarrar ahí por las velas de inducción de compras, ¿no? De esta manera, apuntando pues igual. Sea una u otra forma que la hubiera podido tomar, realmente el mercado me hubiera terminado sacando. Yo la tomé de esta manera. Entonces, ok, decidí aguantar la posición debido a que dije, bueno, es que aquí hay liquidez y el mercado pues un retroceso podría dar. Finalmente me fui a dormir y cuando desperté el mercado ya me había sacado por stop. Y esta fue la operación que se me fue a stop. Entonces, pues bueno, simplemente así terminamos la semana con
uno con 2 operaciones en stop y 3 operaciones profit. Realmente, pues como te digo, fue 1.4 y 1.3 y otro 1.4, fue 1.11 menos 2. Pues fue, ahora sí, estas operaciones fueron con el punto 50. Solamente esta que fue la que le había metido el 1%, justamente esperando este retroceso. Y pues ahí me comió cierta parte como que el doble de profit. Entonces de este 1.11, si nosotros le quitamos, podríamos decir que tuve un 5.5%. Posteriormente, si yo le quito aquí el igual 0.50 tenía 5 y aquí menos 2 tenía menos 4. Entonces terminé con un ratio positivo de 4% con estas operaciones. Entonces, pues bueno, finalmente no pasa nada. El mercado pues así nos va reaccionando. Bueno, 4% no, perdón, con el 1.4 podríamos decirlo. Sí, está bien, porque o lo hice no, a ver, fue puntos, sí, menos 5 y esta fue con 0.50, fueron 1.2. Si este fue 2, fue 2%, 1.5, 3.5 y 2, 3.5 fue 5.5% menos esta que bajaría 5 y esta que fue que me comió el 1% fue sí 4% de beneficio que se hubiera podido tener esta semana. Finalmente pues igual estuvo bien, no pasa nada y aquí pues bueno nos mantenemos de esta manera. Entonces estas fueron las operaciones y si se dan cuenta justamente el análisis como se los había dicho fue pues el mercado finalmente sí nos dio esas velas de inducción bajistas y después nos dio este impulso. Realmente cumplimos el 100% de la dirección que habíamos subido esta semana. Entonces espero que pues esto te ayude. Igual déjame tu like si te gusta que te esté haciendo esta serie de videos o coméntame para que tengas como que más buscar esas operaciones y tengas como que cierta guía. Como decía, tenemos a veces ese acordeón que me gusta subirles. Realmente voy a tratar de subirles este video de la dirección semanal, más que nada el domingo después de la apertura de Asia o el día lunes previo a la apertura de Asia. Ya para que dejar que el mercado nos haga ahora sí que cierto movimiento y poder determinar mejor las zonas, como en este caso esta semana que tuvimos esa subida y que el mercado como que dio ese movimiento fuerte y como que la liquidez la había trazado un poco mal. Entonces pues bueno, finalmente fue una buena semana. Obviamente esas subidas del oro que tuvo ahora sí que el día de antier y el día de ayer fueron buenas. Bueno, lo que fue jueves, ahora sí que de miércoles para jueves y de jueves para el viernes. Bueno, que realmente las dos las hizo el jueves en Nueva York y el viernes en Nueva York. O sea, estuvieron muy buenas. Realmente no pensé que fuera a subir de esta manera. Y pues bueno, yo me comí ese stop, pudiendo pues haber podido irme como con la tendencia. Pero realmente yo esperaba ese retroceso. Realmente puedo decir que sí va a haber un retroceso para volvernos a posicionar en las compras, pero eso te lo estaré subiendo en un siguiente video. Pues bueno, espero que te haya gustado esta clase. Si es así, pues no olvides suscribirte, darle like y pues compartirlo con alguna persona que creas que ese poquito de información que les compartí pues les pueda servir. Espero que tengan un excelente fin de semana, que sigan estudiando, repasen lo que les voy diciendo, practíquelo y si les funciona, si ven un poquito más de claridad, pues igual ahí me pueden estar etiquetando, compartiendo en mis grupos cerrados y digo en mis grupos de WhatsApp que están abiertos, perdón. Y pues ahí le damos seguimiento. Eso sí es muy importante. Si tú viste este video y llegaste hasta aquí, es súper importante que que te metas a mi comunidad de WhatsApp, porque ahí yo doy seguimiento de estas operaciones. Si llega a rompernos, si llega a pasar algo, entonces podríamos decir de que yo ya te estaría ahí avisando qué podría pasar. De mientras, si no digo nada, seguimos validando este escenario y así. Entonces, bueno, es donde vas a encontrar el link para unirte a mi comunidad de WhatsApp.
Justamente en la descripción de aquí de YouTube está el link donde te puede llevar a mis otras redes como TikTok, Instagram y obviamente a mi comunidad de WhatsApp totalmente gratuita, donde ahí estamos compartiendo pues resultados y todo esto. Entonces espero que te haya gustado este video, espero que pongas en práctica todo y obviamente no olvides suscribirte para que no te pierdas pues todas las demás los demás análisis semanales que vamos a estar teniendo. Y pues bueno, nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias.